Entonces, pues vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento de los motores. Esto, primeras ideas, vamos a hablar del punto de vista de la máquina de corriente continua y nos va a dar ideas principales respecto a la máquina de alterna o el motor de inducción trifásico o asincrónico. La idea parte de esto, ¿no? La idea parte de esto, ¿no? En la figura de acá lo que estamos viendo inicialmente es que aquí yo tengo un segmento negro, es un conductor eléctrico, y ese conductor eléctrico está transportando una corriente eléctrica. Todo el fenómeno va a empezar de esto. Y a su vez hay un agente externo, o sea, esa corriente de acá, el hecho de que exista una corriente eléctrica en un conductor está generando un campo magnético, campo magnético accionado por la corriente. Ese campo B, en ese color morado, es creado por algo diferente, algo externo. La corriente crea un campo magnético, pero el campo magnético de la corriente va a entrar a interactuar con un campo magnético de alguien externo, ¿no? No, este campo azul no lo está generando la corriente, es algo externo. En teoría, pues tendríamos dos campos magnéticos interactuando al mismo tiempo, uno producido por una corriente y otro por un agente externo, puede ser un electroimán, un electroimán. Cuando existen dos interacciones de dos campos magnéticos, pues se va a producir una fuerza, ¿no? Se va a producir una fuerza magnética, y esa fuerza pues se define como vectorialmente, pues IL cruz B, donde L, la dirección de la corriente, la corriente no es un vector, pero entonces el diferencial de longitud, la dirección de este vector de longitud, pues en teoría es en qué forma se está desplazando la corriente. Si eso fuera el plano XY, pues en dirección, por ejemplo, en X positivo, si lo pudiéramos ver así. Y el campo, mire que es un producto cruz, entonces mira que estas aquí quieren decir que la corriente en esa dirección y el campo en este caso, digamos, estaría perpendicular u ortogonal a esto. Es decir, como si aquí tuviéramos un eje Y y un eje X, el campo estaría acá y la corriente acá. En este caso, como que no es fácil de apreciar, pero entonces el campo está o entrando hacia la pantalla o saliendo de la pantalla. Entonces, en teoría es como, básicamente, son perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares para que exista el producto cruz. De lo contrario, el producto cruz de dos vectores, perdón, el producto cruz de dos vectores que en la misma dirección, pues no existe, ¿sí? Si es ortogonal, entonces se presenta que la fuerza magnética es ILB. Desde el punto de vista en magnitud, ¿sí? Simplemente en magnitud es el producto entre la corriente, la longitud del tramo y la inducción magnética o la densidad del campo magnético. Entonces, en resumen, todo esto son dos campos magnéticos que se van a hablar. Ahora, resulta que vamos a ver otro concepto físico que ya ahorita lo vamos a relacionar con este, porque aquí podemos ver un fenómeno mecánico y aquí estamos hablando de un fenómeno eléctrico. El fenómeno mecánico que estamos viendo a continuación es este. Si yo tengo una masa, aquí yo tengo una masa, un disco, en el cual dentro del disco que hay un eje, en el centro de ese eje, ¿sí? ¿Y cuál es la funcionalidad de este dispositivo o de este, digamos, de eso que estamos viendo acá? Acá un agente externo, si un agente externo está produciendo, o sea, agarra la manivela, agarra este eje y empieza a darle un giro, ¿sí? Empieza a darle un giro. Empieza a aplicar una fuerza en esta dirección, esa fuerza en esta dirección y esa fuerza, hay otro concepto que es el momento, que es la fuerza por distancia. Entonces, en este caso sería la fuerza y la distancia sería el radio que se mide desde el origen de la manivela con respecto pues del origen hacia el extremo del disco, ¿sí? Entonces en ese caso estaríamos hablando de un par o un momento de torsión, ¿sí? Un momento de torsión, es decir, angular, o un torque, ¿sí? Un torque angular, ¿sí? Un torque angular que básicamente pues que va a depender, digamos acá depende del momento de inercia y del momento inercial y el ángulo de giro o la velocidad angular, pero palabras más, palabras menos, para no complicarnos tanto, ¿sí? Aquí digamos que estamos hablando de un ómega, una velocidad angular, es decir, qué tan rápido está creciendo ese ángulo con respecto a una referencia, estamos hablando de un momento angular, pero sin hablar sin tanto pues, término físico, pues sabemos que hay una fuerza que estoy aplicando y hay un movimiento. Una cosa es cuando yo tengo una masa, la cual yo, por ejemplo, aquí puedo tener una masa y la desplazo de derecha a izquierda, ¿sí? Yo tengo una masa y desplazo de derecha a izquierda, así como estoy intentando mover aquí en el mouse. Pero acá lo que estoy haciendo es crear un desplazamiento circular, ¿sí? Aquí hay un desplazamiento circular. Fuerza por distancia es un momento, ¿sí? Fuerza por distancia es un momento, solamente que una cosa es movimiento lineal y acá es un movimiento circular. Entonces, por eso es que aparecen estas variables acá en función del ángulo y la velocidad angular, que en teoría es lo mismo. Entonces, aquí estamos viendo que torque
pues sigue siendo fuerza por distancia, en este caso la distancia va a ser el radio con respecto, y uno dice, pero ¿qué radio? Es el radio de esta manivela que se mide con respecto al origen del disco, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico una fuerza, hay una distancia, entonces va a tener fuerza por distancia. Es bien sencillo, el torque, fuerza aplicada, y el torque es un producto cruz también. Entonces, mira que aquí pues podemos ver el diagrama de fuerza. Aquí yo tendría la fuerza aplicada, el radio que se mide y el torque pues en la dirección a la que se va a mover, ¿sí? El torque pues en qué momento, hacia dónde se va a desplazar el disco. Y pues angularmente hablando, si solamente esa componente del torque, pues se mide R fuerza seno de teta, pero pues nos interesa el valor máximo, ¿no? Cuando este ángulo es máximo, ¿sí? Seno 90 grados, ¿sí? Cuando es perpendicular, es decir, cuando es perpendicular 90 grados, ¿sí? Cuando es 90 grados, pues seno 91. Entonces, ese es el valor máximo, ¿sí? Es el valor máximo. Si lo vemos desde el punto de vista, pues que es un movimiento circular, entonces, pues por eso es que aparece una componente ángulo. Pero para más, para menos, una fuerza y un radio, ¿sí? Es una fuerza y un radio. Ese es el concepto que nos interesa tener en cuenta acá de torque. Una fuerza que se aplica aquí en el eje, y ese eje está situado en la mitad de este disco, ¿sí? En la mitad de este disco puede ser incluso más sólido, como un tambor, o más, sí, un cilindro, por decirlo de alguna manera. Y en la mitad de ese cilindro, pues yo lo voy a desplazar por medio de este eje, yo aplico una fuerza acá, y entonces estoy generando un movimiento, estoy generando un movimiento. Ok, son dos conceptos acá, estamos hablando de una fuerza y una distancia, aquí estamos viendo un caso mecánico, y aquí estamos hablando de variables magnéticas, eléctricas, y ahora empezamos a preguntarnos, bueno, y esto de acá abajo y esto de aquí arriba, ¿cómo se van a relacionar entre sí? ¿De qué manera vamos a empezar a relacionar esto con esto? Entonces miramos la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, y vamos a mirar la siguiente situación. ¿Qué tenemos acá en este esquema que tenemos de a continuación? Esto que está acá, eso que está acá, es esta espira que está acá. La espira en las secciones D, C, B y A. Es esta espira. Es esta espira. Aquí en la espira hay como unas protuberancias, pero para más para menos lo que estamos diciendo de esas protuberancias es que esa espira se conecta a algo que le genera una corriente eléctrica. Eso es todo. Esto que está aquí conectado, ahorita vamos a dar un contexto de esto, la escobilla y todo lo demás. Esa espira de acá, vamos así muy sencillo, es una espira la cual es cerrada y va a circular una corriente eléctrica. Que esa corriente eléctrica, pues claro, si nosotros vemos esto, pues uno dice, bueno, ¿y esa corriente dónde está saliendo? Eso de acá es para darle un contexto de dónde sale esta corriente eléctrica. En el extremo de la espira conectamos un circuito eléctrico, y ese circuito eléctrico lo que va a provocar es que va a empezar a circular una corriente. Esto es lo que está jugando esta información del circuito, pero es lo mismo que acá. Es lo mismo que acá, solo que pues si lo vemos desde ese punto de vista, dice, bueno, ¿y la corriente dónde está saliendo? Sale de ese circuito que está acá. Y miramos que, digamos que esa es como la vista desde arriba, lo estamos viendo desde arriba, y estos elementos de acá que dice el norte y el sur es el responsable a que aparezca este campo magnético en rosado. Es decir, del norte al sur esto es un imán que lo que su función es producir, generar un campo magnético que sea una línea de campo constante que se van a dirigir desde un norte hacia un sur. Esa línea atravesada, es decir, que aquí estaría el norte, aquí estaría el sur, esa es la vista desde arriba, ¿sí? La vista desde arriba, y entonces tenemos un norte y un sur. Es decir, esto rosado es alguien que generó un campo, la corriente azul va a generar un campo magnético propio de la corriente, por la definición de campo magnético que se puede generar por medio de una corriente. Y ese Ujú. campo rosado no lo crea la corriente azul, lo crea este imán que está acá. Es decir, que hay dos campos magnéticos que se van a hablar en este momento. El campo producido por la corriente y el campo producido por los imanes. En esta presentación, pues regresando a la idea anterior que teníamos acá, perdón, regresando a la primera idea de que la fuerza magnética es ILB, la corriente por la longitud por el campo, va a existir esa fuerza, va a existir una fuerza magnética, porque para que exista esa fuerza magnética es porque hay dos campos magnéticos que se van a dar entre ellos. El campo de la corriente y el campo de agente externo. Ahorita vamos, y aquí digamos en esta espira, y aquí inicialmente no aparecía esta longitud R, ahorita la vamos a dar ese sentido. ¿Quién es ese R? ¿Quién es ese R? O básicamente ese R es una medida desde el centro de la espira hacia uno de los lados, hacia uno de esos lados, hacia los lados laterales, no con respecto. Es decir, este R es desde el centro a los lados laterales de la espira, ¿sí?
este R no sería el mismo para acá, pero ahorita nos vamos a dar cuenta. Y dice, pero ¿por qué no tuvo en cuenta el R? Aquí habría otra distancia. Llámelo como quiera, esto lo llamamos R, del centro a los extremos, de acá, a esos extremos largos, pero ¿por qué aquí no colocamos la distancia? ¿Por qué solamente nos fijamos en esto? Y ahorita vamos a darle contexto. Es como quien dice, este R es el que estaríamos viendo desde acá hacia esos extremos, ¿sí? Y mira que la fuerza, entonces habrían cuatro fuerzas, uno por cada segmento, la fuerza aquí, la fuerza aquí, la fuerza aquí, la fuerza acá. Pero recuerden que ese producto cruz solo va a existir si los dos vectores son perpendiculares. Entonces, por ejemplo, en el segmento C y D, el campo va en dirección, digamos, de izquierda a derecha y la corriente también va de izquierda a derecha. Aquí, digamos, la corriente está en digamos que el campo aquí va desde A y la corriente A a D, pero entonces van en la misma línea, ¿sí? Van, pues, digamos, si ese es el eje X, están sobre el eje X. Entonces quiere decir que aquí sería la corriente en componente X positivo, por decirlo aquí, y la corriente aquí en X negativo, no importa, son la misma componente de X, el campo va en componente X, por darle un nombre. Entonces la fuerza en los segmentos C y B y A y D debe ser cero. Debe ser cero. Aquí no va a existir fuerza. Aquí no va a existir fuerza. Pero en los segmentos D y C y en los segmentos A y B, aquí de pronto hay un error con los índices. Aquí sí que hay un pequeño detalle con los índices. Hay que tener en cuenta, bueno, la fuerza entre D y C y la fuerza entre B y A, bueno, entre D y C, aquí está muy bien, entre B y A, la fuerza existe. Existe una fuerza. Existe una fuerza. Que es el valor de la corriente, lo que hay que esa corriente, el valor de esa longitud y el valor del campo. Quiere decir que hay fuerza acá y hay fuerza acá, pero en los segmentos C y B, aquí es B realmente, y hay D, aquí el lío es que aquí era realmente D y se colocó C, y entre A y Sí, D sí. no hay fuerza, no hay fuerza, Mm. no hay fuerza. Pero la gran diferencia es que el valor de la fuerza de acá y el valor de la fuerza de acá es el mismo. Y aquí hay una cantidad de fuerza, la misma, pero las direcciones sí son diferentes. ¿Por qué? Porque mira que aquí el campo va de izquierda a derecha, por decirlo así, y la corriente va de abajo hacia arriba y aquí de arriba hacia abajo. Entonces quiere decir que esta fuerza y esta fuerza tienen la misma magnitud, pero direcciones contrarias. Y esas fuerzas, y esa fuerza aplicada en este punto, y esa fuerza aplicada en este punto, lo que va a suceder es lo siguiente. O sea, yo tengo una fuerza que, como que esta mano está presionando hacia el cable y te hubiera una mano detrás de eso. ¿Y eso qué va a suceder? Va a existir un movimiento, un torque, porque hay una fuerza y una distancia, ¿sí? Una fuerza y una distancia. Lo curioso es que entonces va a suceder es que cuando yo aplico una fuerza acá y yo coloco la fuerza, la resultante es, estoy empujando esto hacia adentro de la página y esa la estoy empujando hacia afuera. Entonces, por ende, lo que hago es como si viéramos esto de esta manera, ¿sí? Como si viéramos esto de acá punteadito que es ver esto así, es ver ese pedacito nomás, Ok. ver solamente el pedacito de A. Entonces, como que tengo una fuerza de este lado y tengo otra fuerza de este lado, entonces lo que va a empezar a hacer esto es girar. Y va a girar en un solo sentido, porque mira que la fuerza va hacia acá y la fuerza va hacia acá, entonces va a generar un giro, un giro. Entonces, donde empieza a tener sentido ese radio R que se midió desde el centro hasta acá, por eso no colocamos el radio acá, porque aquí no hay fuerza, entonces empieza a aparecer un sentido y es que, pues si aplico una fuerza con respecto a este origen y ese origen es el mismo, entonces va a haber un giro. Y ese giro, lo que va a suceder, ese R quiere decir que esta espira, cuando empieza a moverse, estos puntos cuando empiezan a moverse, empiezan a crear un círculo de radio R, ¿sí? Empieza a crear un círculo de radio R. Por eso el valor S es como un R, un radio. Entonces es un movimiento rotacional, es como si estuviéramos viendo un círculo acá, ¿sí? Es un movimiento rotacional. Y si nos ponemos a mirar el diagrama de fuerza, aquí yo tengo esta distancia y tengo esta fuerza, entonces quiere decir que el torque va en esa dirección, en ese producto cruz. Y si yo tengo este vector y esta fuerza, da la casualidad que la dirección del torque, ese torque está girando en sentido, es un producto cruz, ¿sí? Estaría girando en el sentido horario y ese producto cruz también en el mismo sentido horario. Quiere decir que
dos fuerzas opuestas estarían haciendo un único movimiento, es decir, que nosotros vamos a ver un único movimiento, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario si aplicamos la fuerza anterior, la fuerza al revés. Entonces, esa fuerza de acá, a pesar de que está contraria a esa, el movimiento es único, es un movimiento circular, es un movimiento circular, ¿sí? Es un movimiento uniforme, es un movimiento circular. Y entonces es aquí donde empieza a aparecer lo siguiente. Oiga, una corriente eléctrica que atraviesa una espira y un agente externo que genera un campo magnético hace que esa espira se mueva sola. Nadie está colocando aquí digamos la diferencia del movimiento se ve es porque aquí hay una manivela, hay alguien está metiendo acá la mano, por decirlo así, y está provocando el movimiento. O sea, aquí se ve el agente externo. El agente externo es alguien que puso la mano y empezó a mover esto, pero es que aquí nadie está poniendo la mano, eso se empieza a mover solito. Debido a la interacción de los campos magnéticos, se empieza a inducir un movimiento, se induce un par, hay un par inducido, hay un movimiento. O sea, esto por acción de campos magnéticos se empieza a mover solito, ¿sí? Eso se empieza a mover solito. Ah, ya, pero tiene que haber igual, tiene que haber campo Externo. eléctrico. ¿El eléctrico también? O sea, me refiero a que el con corriente tiene que haber, sí o sí. Claro, tiene que existir la interacción de dos campos, una corriente que va por acá en la espiga y hay un agente externo que crea ese campo magnético, ya sea por un imán o un electromagneto. Ujú. Y el par total sería el par entonces entre este punto y este punto. No es que los torques se eliminen porque mira que el torque acá y el torque acá pues van a la misma dirección, se van sumando. Entonces pues quedaría 2RLI y esta área de acá es el área polar, que es el área de esa escala de acá, que se aproxima a pi r l. Aquí tenemos el flujo magnético, el flujo simplemente es la línea de campo que atraviesa un área y todas esas ecuaciones de acá es para el par inducido, o sea, el par de movimiento, pues es el par producido por esa fuerza que está acá, producido por esa fuerza que está acá, ¿sí? R por la fuerza, un seno de teta 0,90, máximo esfuerzo, ¿sí? Cuando son perpendiculares los vectores, ¿sí? Entonces, por eso aparece dos veces IRLB, ¿sí? Dos veces, pues porque fuerza por la fuerza es ILB, y dos veces porque esa fuerza y esa fuerza es la misma. Entonces, hacemos la suma, y hacemos un pequeño cambio, reemplazamos la densidad de campo magnético por flujo, ¿sí? La densidad de campo magnético por flujo, porque el flujo, ya vamos a mirar cuál es la relación con el flujo, entonces simplemente pues para dar de una densidad de campo, porque es que la densidad de campo depende pues de un área transversal, un área donde están saliendo las líneas de campo, y el flujo son las líneas de campo, y entonces el par inducido nos va a quedar aquí al final de ese, al final nos va a quedar una constante, el 2 sobre pi es una constante, el flujo, del campo y la corriente de la I sub A. Entonces, ¿qué es el flujo de campo? Este phi sub F, F de campo, en término inglés, ese es el que crea, es el campo externo, es el agente externo que crea el campo. Y esta corriente I sub A, que se le suele llamar la armadura, corriente armadura, es la corriente que atraviesa, que va por acá. Esa constante K va a depender de la cosa. No siempre es 2 sobre pi, porque aquí digamos que para ese ejemplo en particular es 2 sobre pi, es porque son una sola espira. La realidad no es así. Es una sola espira, es un montón de espiras. Entonces mira que esto de acá, este flujo es el agente externo. El agente externo es estacionario. Y la corriente I sub A es la de la espira, es la corriente armadura. Esa corriente, esta parte del campo, está en la parte estacionaria y la armadura está en la parte rotatoria. Rotatoria. Entonces mira que la máquina, aquí hay dos partes y es una parte estacionaria que la vamos a llamar estator y una parte en movimiento que estaría rotando que la vamos a llamar rotor o armadura. En el estator, en las máquinas de continua, es el responsable de crear este campo, ese flujo. Y en el rotor está la corriente armadura, ¿sí? En el rotor está esa corriente. Hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de la máquina, este concepto de armadura y de campo va cambiando. En algunas máquinas el campo está en la parte rotativa y la corriente de esta armadura está en la parte estática, sobre todo en la máquina sincrónica. Pero digamos que el efecto es que este se llama el campo y eso se llama la armadura.
otros términos más fáciles que uno suele entender es que ese es el campo que genera el movimiento. Si aquí está la corriente aquí, pero no hay campo externo, eso no se va a mover. Para que exista el movimiento tiene que haber un campo externo. Entonces eso lo vamos a llamar, se suele llamar el campo o el inductor, o sea, el que genera el movimiento. Y la armadura se ubica la corriente armadura es lo que se va a empezar a mover, o sea, el inducido, o sea, por eso es que uno habla de devanado inductor y devanado inducido, o inductor o inducción. Inductor es la acción, es el que va a provocar el que exista el movimiento, e inducido es el que se mueve, es el que recibió el efecto. Va a haber un efecto que se suele hablar mucho, digamos que dependiendo de la construcción se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta. ¿A qué se refiere esto? Resulta que ese es el campo magnético, usualmente que atraviesa, el que genera el norte y el sur del estator y que va a atravesar el rotor. Y cuando el rotor, que es una espiral cerrada y crea su propio campo magnético, va a generar un campo que está en contradirección de este. El resultado de esto es que pues este campo en esa dirección y ese en contradirección como una oposición, de una manera muy sencilla lo que va a provocar es una distorsión en el campo magnético, ¿sí? Una distorsión en el campo magnético. Y esa distorsión, ¿cuál es el problema? El problema radica es que si no existiera ese efecto se llama armadura y ese efecto va a aparecer cuando el circuito de armadura es cerrado. Cuando se cierra el circuito de armadura, ese efecto lo que va a provocar es que usted, para producir la inducción que yo necesito en ese motor, en esa máquina para que opere de manera que tiene que operar, necesitan una cierta cantidad de inducción. Pero el problema es que con el efecto de armadura voy a necesitar hacer más inducción para que llegue el efectivo al rotor y una parte se pierde aquí por la distorsión, ¿sí? O sea, como que necesito enviar más flujo, como si fuera una potencia activa y reactiva y aparente, ¿no? Como que necesito, aquí hay una reacción, una reactiva, un flujo reactivo ahí que no se usa para nada, pero, o sea, pero lo necesito porque ese efecto es un efecto del fenómeno al cerrar ese circuito, necesito enviar más flujo, una parte es efectiva, se convierte en activa acá, uno se va a perder debido a la distorsión porque la oposición de ese campo y necesito generar más para que uno se pierda y el resto quede acá. En la práctica, en la realidad, las máquinas vienen con una construcción que es unos devanados adicionales que se llaman los interpolos, pero suelen llamar interpolos y esos interpolos quiere decir que colocan otros devanados acá que generan un campo magnético que supone eso. Yo tengo un campo magnético contrario a ese y simplemente el campo magnético pasaría de largo, o sea, ignora que existe esto. Se construye en la práctica unos devanados interpolos para básicamente eliminar o compensadores para eliminar este efecto de este campo, así que evite esta distorsión. Eso es lo que quiere decir el efecto de inducido. Entonces, por eso lo vamos a llamar máquina. Esta máquina puede operar en los dos sentidos, o sea, puede operar como generador o como motor. Por ahora estamos hablando de la operación como motor, pero la construcción principal es la misma y a partir de esa construcción vamos a tener muchas cosas. Digamos que aquí están las partes principales, una descripción rápida de las partes principales de la máquina de continua y vamos a hablarlo de manera más sencilla y es la primera parte principal es el estator. Bueno, aquí hay otros tipos de construcciones, pero vamos a hablar un momentico del estator. El estator es la parte externa, por decirlo de alguna manera, de la máquina, es lo que la carcasa en el estator que hay, y es la parte estática, lo que no se mueve. El estator, para la máquina de continuo, básicamente su funcionalidad es la parte donde se genera el campo magnético externo, es el inductor. Ya sea el estator por medio de imanes permanentes, quiere decir que la densidad de campo es constante o por medio de un electroimán. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre este y esto? Es que aquí es un imán que tiene un flujo constante. Aquí, eso es una bobina que yo debo alimentar por medio de una corriente eléctrica. O sea, aquí esta bobina es una única bobina que aquí doy vuelta, luego sigo acá, doy vuelta, ¿sí? Tengo unos extremos, necesito inyectar una corriente eléctrica, o sea, necesito una fuente externa y esa corriente eléctrica va pues a alimentar a este bobina para generar un campo magnético. Diferencia entre este y este, pues que aquí yo puedo cambiar la corriente eléctrica que yo circule por acá y al variar esa corriente eléctrica varía el flujo. Y al variar el flujo puedo cambiar la velocidad del motor si lo requiere mi aplicación. Aquí digamos que es para velocidades más bien constantes, ¿sí? O par constante. Aquí yo puedo variar las características de par velocidad de la máquina.
No nos vamos a meter al detalle de la construcción, pero pues básicamente, eh, digamos que un poquito más al detalle, algunos tipos de estatores, es que tenemos como un cilindro y un cilindro hueco y aquí hay una ranurita. Y esa ranurita simplemente es para usted colocar acá El los devanado. arrollamientos del bobinado de inductor. Ajá. Es decir, aquí se coloca la bobina que se genera el campo. Ok. Este tipo de construcción tiene más formas. Uno dice, bueno, ¿por qué este montón de ranuras? ¿Cuántas son? ¿Cuánta es la separación entre ranuras? ¿Ese espaciocito de qué dependerá? ¿Por qué serán tantas? Digamos que tiene más efectos de construcción a la hora de hablar de las máquinas de alternas, de motor de inducción. Cualquier idea es que se genera un campo magnético que pareciera que estuviera girando. Más adelante lo vamos a hablar. Pero entonces digamos que eso tiene toda una filosofía de construcción. Pero eso es una forma de estator. Y el estator, recordar que no es total. Aquí se ve sólido, pero no. Aquí se alcanza a medio apreciar unas lineecitas. Y recuerden que eso es un material magnético. Los materiales magnéticos no pueden ser sólidos, tienen que ser laminitas, de espesor muy delgadito. Eso para evitar pérdidas de magnéticas, tanto de histéresis de cobre. Ahora, rotor. ¿Qué es el rotor? Aquí vemos un montón de cositas. Entonces, el montón de cositas son los siguientes. Primero, esto de acá es otro cilindro. Otro cilindro, aquí se ve pequeño, porque puede ser un motor pequeño. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Y ese cilindro qué es? Entonces, miren la diferencia con el estator, que es un cilindro hueco. Bueno, aquí van las bobinas, aquí digamos que es un cilindro en teoría sólido. Y eso es lo que se va a empezar a mover. Y esa ranuriza, esas protuberancias, estos polos salientes, esas protuberancias por donde aquí se va a enrollar, dentro de acá se va a enrollar, son las bobinas de la armadura. Es decir, que tanto estator como rotor van a haber bobinas. No necesariamente en el estator tienen que haber bobinas, puede haber y van permanentes. Pero en el rotor sí o sí tienen que haber bobinas. Si tienen que haber bobinas, entonces van aquí enrolladas. ¿Y por qué hay un hueco en la mitad del rotor? Porque aquí dentro del rotor se va a enclavar un eje. Se va a enclavar un eje. ¿Sí? Aquí en un extremo del eje hay como una protuberancia acá, un radiador. Básicamente, pues el término lo dice, esto es para irradiar calor, ¿sí? Para que esto cuando gire, esto es una ventilación para que el calor se pueda disipar. Y el otro extremo, mira, el otro extremo, son las puntas de la bobina, es decir, que tengo bobinas acá, tengo un montón de bobinas, un montón de bobinas, y también podemos observar que son varias, aquí hay unas rayitas, quiere decir que no es algo sólido, son varias láminas apiladas para evitar efectos de pérdidas magnéticas. Y los extremos de los cables de la bobina viene esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? O sea, digamos que aquí solamente estamos presentes esta parte. Y aquí hay un montón de bobinas y las bobinas llegan a un extremo y esos extremos para dónde van, o sea, las puntas de los cables para dónde van. Van a algo que se llama el colector. Eso es lo que estamos viendo acá. Esto de acá es esto que está acá, esas puntitas acá. Es decir, que las puntas de las bobinas, es decir, los extremos de las bobinas, van soldadas acá en esos puntos que se llaman colectores. ¿Sí? Sí, los colectores. Aquí tenemos, y esos colectores, estas herramientas se llaman delgas. ¿Sí? Se llaman delgas, es decir, pues estas ramitas de acá. Ese número de delgas y esta construcción así, ¿por qué? Ese colector, ¿cuál es la función del colector? Voy a devolverme un poco en la presentación a a la parte de generación de corriente continua, y es que rápidamente vamos a hablar del principio de generación para entender un poco mejor la idea del colector. Entonces, hay un fenómeno que se llama la inducción electromagnética, y es que si yo tengo un campo magnético, aquí estoy generando un campo magnético constante, y tengo una espira moviéndose, esta espira no se mueve sola, esta espira alguien la está moviendo. A diferencia del motor, la espira sí se mueve sola. La diferencia es que aquí esta espira, el circuito está abierto y alguien la está girando. Y ahorita miraremos que quién hace girar esa espira. Cuando esta espira se está moviendo, quiere decir que este campo magnético está atravesando un área que es variable, entonces por ende hay una tensión inducida. El mismo fenómeno que en el transformador. Y esa tensión inducida, a hacer estos movimientos rotacional, la tensión inducida tiene entonces, aquí el mismo efecto, ¿no? La tensión inducida, aquí tenemos el nuevo fenómeno, la espira acá, y los extremos de la espira. La tensión inducida, hay dos tipos de tensión inducida, la de transformación y la de desplazamiento. La de transformación se ve en el transformador. Esa componente de tensión inducida no se ve en el transformador porque el transformador es una máquina estática. Esa componente de tensión inducida es producto de que hay un campo magnético constante
Y la espira, aquí hay una componente de velocidad. ¿Por qué? Porque la espira se está moviendo a una velocidad. Alguien la está moviendo y es un producto crudo. Eso quiere decir que al igual como vimos en la analogía del motor, la tensión inducida solamente va a existir en ese extremo. Aquí no, perdón, aquí no, debido a que el producto crudo es cero, entonces la tensión inducida solamente la de esos dos extremos acá. Y esa tensión inducida, pues al final dos veces la velocidad, la densidad de campo, la longitud. Realmente lo que está sucediendo acá es que estamos viendo ese movimiento giratorio y de ahí ese comportamiento cíclico, las funciones sinusoidales son las que más acomodan ese comportamiento. Entonces, para más, para menos, la tensión en los extremos de la espiral es sinusoidal. Se comporta de manera sinusoidal. Ese es el fenómeno por el cual se crean las señales de corriente alterna. A partir de este movimiento de que una espira, alguien la está moviendo, digamos como el ejemplo de la manivela, alguien externo está moviendo esa espira y hay un campo magnético constante y ese movimiento de espira en estos extremos pues va a generar una tensión inducida. Este movimiento induce una tensión. Cuando yo tengo un campo magnético constante y hago girar la espira por alguien externo, induzco una tensión. En el motor es que se induce un movimiento porque en la espira hay una corriente eléctrica que alguien más la ingresó, un circuito externo la ingresó. Aquí no tengo nada conectado, aquí no tengo nada conectado. Y uno dice, oiga, pero para que haya tensión aquí es porque necesito conectar algo. No, aquí la tensión apareció solita la tensión. Solamente con que yo tenga un campo magnético y esa espiral lo mueva yo solito, estoy generando una tensión. Se induce una tensión por ese fenómeno físico. En el motor tengo el campo e inyecto una corriente. Y eso va a inducir que se mueva esa espiral solita. Entonces, eso es lo bonito de la inducción. Tiene dos efectos. En generación estoy generando una tensión. Y si cierro eso, una corriente eléctrica, o sea, estoy generando energía eléctrica. O transformando una energía mecánica en eléctrica y el motor una energía eléctrica que yo inyecte acá, en la espiral, así convirtiendo en movimiento, en mecánico. Pero esa tensión que yo estoy generando en el extremo de la espiral tiene un comportamiento sinusoidal. Oiga, pero las máquinas de corriente continua son de corriente continua. Y si el fenómeno alterna, ¿cómo así? ¿Cómo es que las máquinas de continua son de continua? Bueno, entonces digamos que aquí la misma física que vimos ahorita en los generadores, aquí vamos a encontrar un par de ecuaciones que básicamente lo que estamos haciendo es remodelar la tensión inducida total en función de una constante de construcción, porque eso depende del número de espiras, en función del flujo, ese flujo es el mismo que lo genera en el estator. Y aquí la diferencia es que vamos a agregar una velocidad angular. Esa velocidad angular, ¿quién la hace? Esa velocidad la genera o la produce alguien externo, ¿sí? La produce alguien externo, ¿sí? La produce alguien externo. Eso es un agente externo, lo que se le suele llamar un primotor. Esa velocidad la genera alguien externo. Y aquí el flujo, pues lo sigue generando el estator. Pero la cuestión es, lo interesante es que aquí donde viene este efecto que se llama el conmutador. El conmutador lo que está haciendo, básicamente este pedacito de acá, eso de llegar las bobinas acá, eso de poner las bobinas acá, lo que está produciendo es que básicamente ese aparato de ahí, aunque uno dice, bueno, ¿cuál es la función de ese aparato? ¿Cuál es la función de ese aparato? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo acá y es entender lo siguiente, que si yo tengo inicialmente una espira que por el fenómeno de inducción, o sea, la espira se está moviendo a una velocidad angular omega y está siendo atravesado por un campo magnético constante, una línea de campo, coloco solamente una, aquí se va a producir una tensión inducida y esa tensión inducida, su comportamiento pues va a ser el siguiente. Una tensión, y aquí estaría la magnitud de la tensión inducida, va a ser un comportamiento sinusoidal, ¿sí? Sinusoidal, ¿sí? Una función sinusoidal. Bueno, vamos a demorar un poco mejor el dibujo. La tensión inducida, su comportamiento es netamente sinusoidal. Y lo interesante de esto, del conmutador, es lo siguiente. Vamos a hacerlo con uno solo.
Primero, el conmutador tiene muchas funciones. Es decir, el conmutador que es básicamente es un disco, digámoslo así, es un conductor circular. Es un conductor circular. Y en el conductor circular, en los extremos del conductor, o sea, es decir, aquí va pegada una de las paticas y aquí va soldada, por decirlo así. Es decir, los extremos de acá, aquí, es decir, aquí esos extremos de acá van pegados en el aro acá. Pero entonces, pues si el aro es un conductor y es cerrado, pues la tensión que estaría midiendo yo acá, como eso es un conductor ideal, pues la tensión que estaría aquí midiendo sería 0 volts. Yo estoy creando un corto. Pero estratégicamente lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una abertura, y esa abertura no es cualquier abertura, porque yo puedo haber hecho este tipo de abertura. Voy a poner dos ejemplos. Usted me preguntará, ¿cómo así? ¿Qué tipo de abertura? Esa abertura la puse exactamente recta, porque yo puedo haber hecho este tipo de aberturas, algo como esto, o algo como esto, pero no, la puse 180 grados exactamente, 180 grados exactamente. ¿Y cuál es la idea de básicamente cuál es la función de esto? Pues primero, lo que está sucediendo, voy a borrar esto de acá, lo que está sucediendo es que usted tiene, si nos ponemos a ser lógicos a la hora de hacer medir, usted tiene dos puntos que están moviendo. Y usted quiere medir, usted tiene las puntas de un instrumento de medición y estos puntos están moviendo en círculos. Entonces, usted tiene de alguna manera estratégica hacer que esos puntos se queden quietos, ¿sí? Hacer de alguna manera que esos puntos se queden quietos. Claro, usted tiene estos dos puntos moviéndose y usted quiere medir, pues para atinarle al punto es muy difícil. Entonces, digamos que lo que se hace realmente, voy a poner uno de los extremos de acá, lo que se hace realmente es que yo coloco un círculo, un aro conductor, que está haciendo contacto con ese punto, porque ese punto se empieza a mover. El punto roza el círculo. El punto, es decir, el extremo de la espiral mientras está girando está rozando el círculo. Entonces, si yo coloco aquí la punta de mi instrumento de medición, yo coloco aquí la punta de mi instrumento de medición, pues no me importa que el punto esté aquí, 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 aquí. Todo ese círculo está al mismo equipotencial. No importa que el punto esté aquí, aquí, aquí. Todo el círculo azul tiene el mismo potencial, es decir, voy a ver el mismo signo todo el tiempo. A diferencia de acá, que si yo no coloco el círculo, si yo no coloco el círculo y el punto está acá, pues acá, pues acá, pues acá en el aire, ¿sí? Está aquí o aquí en el aire, pues tendría que estar moviendo el punto de una manera tal que vaya con eso. O sea, es muy difícil hacer eso así. O sea, prácticamente eso no tiene ningún sentido no tener el círculo porque todo es para pegarle a ese punto de conexión como lo hago. Entonces, pero aquí, básicamente, si yo tuviera dos círculos, si yo tuviera los dos círculos, pues la cuestión acá realmente es, pues que si yo tengo los dos círculos y yo mido acá los dos extremos, el más y el menos estaría viendo esa señal de alterno, ¿sí? Es decir, los círculos lo que están haciendo es que me permiten poder tener un contacto fijo en estas puntas, ¿sí? Esto está girando, pero están rozando el círculo está quieto. El círculo está quieto, entonces gracias al círculo pues yo puedo tener un contacto fijo. Entonces si yo tengo dos círculos, pues estoy viendo la misma señal. Pero no, ahora lo que vamos a hacer a continuación es decir, si yo tengo esto así, yo estoy viendo la salida del más del menos, esa señal, la alterna. Pero ahora lo que estamos haciendo es que con un único círculo, las dos extremos y los puntos los voy a cambiar de color, estratégicamente hablando. Pero resulta y pasa que van a haber dos instantes. Instante número uno, o más bien ciclo, es decir, en ese primer ciclo, mientras se está empezando a girar esto, quiere decir que en el primer ciclo el punto azul se empieza a desplazar por toda esa trayectoria y el punto rojo se empieza a desplazar por toda esa trayectoria. ¿Correcto?
Pero en el ciclo número 2, es decir, que en este extremo estoy viendo una polaridad, voy a poner el negro la polaridad, el azul en la polaridad. O sea, en este extremo estaría viendo el menos, y en este extremo estaría viendo el más. Pero resulta y pasa que cuando ese extremo azul salta acá y el extremo rojo salta acá, cambiamos de ciclo y da la casualidad que en ese momento, cuando el punto azul salte para acá, el punto azul, como usamos el ciclo azul, se vuelve punto rojo. Es decir, el punto azul se vuelve punto rojo. ¿Por qué? Porque el ciclo acá quiere decir que se invierte las polaridades. Se invierte las polaridades y vuelve y ve el giro. Da la casualidad que en ese momento el punto azul se convierte en punto rojo. Cuando el azul salta para acá, el extremo acá se convierte en punto rojo. ¿Por qué? Porque en ese momento cambió la polaridad. Entonces quiere decir que vuelvo y veo la misma polaridad. Entonces, para más, para menos, los extremos de este círculo están viendo esto. Básicamente lo que acabo de hacer es rectificar la onda. Es decir, la señal verde se mide desde aquí, ¿sí? La señal verde esta, es acá. Pero esa señal verde clarita es la que usted va a medir entre ese extremo y ese extremo. Es decir, que hay dos señales. Una en los extremos, aquí se ven alternos y aquí se está viendo en continua. O sea, o sea, aquí no tengo en cuenta los discos. Cuando yo meto los discos, lo que yo mida en los discos, o sea, una cosa es lo que yo mida de patas hacia atrás, ¿sí? Es decir, que cuando aquí está el disco, o mejor así, es decir, que en teoría estarían las dos señales. Es decir, aquí yo tengo la espira y aquí yo tengo el disco partido a la mitad. Y es que cuando yo mido de aquí a aquí, estoy viendo la alterna. Cuando yo mido en los discos, estoy viendo esto. ¿Por qué? Sencillo. Entonces recordemos que en el momento que la polaridad, el extremo que tiene la polaridad azul pasa al otro lado a los 180 grados, porque estos son 180 grados, va a suceder que el punto azul, o sea, uno piensa el punto azul al pasar acá sigue siendo azul, entonces yo aquí debería dar el menos. No, lo que pasa es que casualmente el punto azul cuando salta acá se convierte en rojo y el punto rojo al pasar acá automáticamente se convierte en azul. Entonces, por ende, los discos, los aros azules siempre están viendo menos y más, están viendo menos más, menos más. Es decir, que los discos siempre están viendo la misma, o siempre está viendo el menos en la izquierda y el más en la derecha, pero antes del disco sí están viendo los cambios. Antes del disco, o sea, si yo estoy viendo antesito del disco, sí veo que en un momento este disco es polaridad azul y luego polaridad roja, azul, roja, se está alternando antes de. Pero la idea de estos discos es que yo ya no esté viendo menos y más cambiando, sino menos en un solo lado y más en otro solo lado. Pero, ¿cómo cambia? Eso es con una espira, con un conmutador. Ahora, si yo tengo varias espiras y varios conmutadores, pues empiezo a tener ese comportamiento. Y si yo le meto muchas más espiras y muchos más conmutadores, al final, ¿qué voy a obtener? Una sumatoria donde se nos dar esta respuesta que va como resultado un comportamiento lo más continuo posible. Es por esa razón que nosotros vemos acá. Oiga, si el ejemplo ahorita solo tenía un colector de dos delgas, ¿por qué aquí hay tantas delgas? Porque entre más delgas tenemos un comportamiento de continuo más, pues, lo más constante posible. Y pues claro, esto está girando, ¿no? Esto está girando, esto está girando, esto está girando, esto está girando en teoría, esto estaría moviéndose las delgas. Entonces, por ende, viene otro accesorio adicional, otro accesorio adicional, y es los extremos, donde nosotros vamos a medir, en los extremos del disco, vamos a colocar un contacto fijo,
¿sí? Porque eso en teoría el círculo está moviéndose, entonces en teoría el círculo está moviendo, entonces a los extremos del disco le vamos a colocar unos contactos constantes que siempre están rozando el disco, lo rozan pero de manera suave, es decir que esto de acá no puede hacer que esto se frene, ¿no? Eso tiene un contacto suave. El problema es que ese contacto crea aquí una chispa. Eso tiene sus problemas. Y va a generar una chispa. Esas chispas son pérdidas ahí, ¿sí? Pero esos contactos se van a llamar las escobillas. Hay un accesorio que se llama una escobilla. Esa escobilla es la que hace contacto con las delgas. Cuando devolvemos la presentación, ya que hay unos contactos. Esto, el color negrito es lo que está aquí siempre tocando las delgas, ¿sí? Lo que está tocando las delgas. Entonces hay un accesorio adicional que se llama la escobilla. La escobilla simplemente, bueno, aquí eso es otra forma de ver el colector. Pues mira que aquí las bobinas del colector van aquí pegaditas. Tienen como unos enganches aquí, como unos ganchitos para que lleguen los cables y se suelden. ¿Sí? Otra vista diferente del rotor, lo que acabamos de hablar, tiene un montón de colector de belgas. Y las escobillas, pues básicamente es una barrita, como un grafito, lo que tienen los lápices. Y esos grafitos, eso tiene un resorte y uno dice, bueno, dice, ¿por qué tanta cosa con el resorte? El resorte es para que esto se haya con el movimiento, ¿sí? Para que la fricción sea lo más suave posible. Entonces, como que el resorte va ahí con esto, ¿sí? La Ah, escobilla claro. y el porta escobilla, pues para que eso no quede ahí en el, pues sin el porta escobilla, pues esto quedaría dando vueltas por todos lados, ¿no? Entonces, que parece como un lápiz labial. Y esto de acá es el porta escobilla, es decir, ese porta escobilla donde va, pues esto de acá va empotrado, va atornillado pues a la carcasa, al estapor, ¿sí? Entonces lo que hace la escobilla es este resorte, lo que hace es como para que el rozamiento sea lo más suave posible. Y un material con todo suave como el grafito, lo que tiene la mina, y es el portaescobilla, quiere decir donde va enterrado en la carcasa. Básicamente la escolla lo que es lo que usted ve en la máquina de continua como los bornes, donde usted conecta los cables para alimentar la máquina, ¿sí? Para alimentarla la máquina. Entonces esa es la finalidad de toda la construcción de la máquina, de toda la construcción de la máquina. ¿Y esa chispa entonces es lo que está en los taladros, eso? Exacto. Mm, no sabía que era tanto. Pues resulta que desde el punto de vista de los modelos de los circuitos eléctricos, las máquinas de continua, bueno, van a aparecer otras variables acá. Bueno, aquí ya borrando esta información de la construcción, entonces vamos a tener dos cosas generales. Aquí digamos que no vamos a enfocar mucho en la operación de motor, pero vamos a tener en cuenta el modelo del generador. Entonces básicamente vamos a hablar de esto. La máquina de continua, en sus dos operaciones, es lo siguiente. Pues tenemos aquí pues una carcasa sólida, como usualmente se suelen representar. Aquí su base, y acá unos terminales, y aquí un eje. De todas formas, el principio de funcionamiento en generador pues, ayuda mucho a entender un poco los generadores de alterno. Pero acá vamos a hablar de los dos puntos de vista, desde el generador y desde el motor. La idea del generador es que alguien externo, algo externo, está imprimiendo un par de entrada, un par de entrada. Es algo externo, sí, eso es algo externo. Ese externo se le suele llamar un motor primario o un primotor. Eso externo es lo que está generando un par de entradas a una velocidad mecánica. Eso es lo que está haciendo aquí algo externo. ¿Qué es lo externo? Que pues usualmente eso puede ser el caudal de un río que mueve unas aspas, o el viento en el caso de un eólico, o una energía mecánica externa, una energía cinética, por ejemplo, por el movimiento del agua que impulsa la turbina, o sea, que mueve este eje, poner aquí como un molinito acá, que es lo que está haciendo que se mueva este eje. O sea, alguien externo, una energía mecánica, es decir, aquí se inyecta, se imprime una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica se convierte en una energía eléctrica. Esa energía eléctrica pues se va a instalar a una carga. Entonces quiere decir que aquí tendríamos la tensión en terminales del generador y aquí pues la corriente en terminales del generador. Pero en el motor, la cuestión es que algo externo, una fuente externa, una tensión de entrada, quiere decir que hay una potencia
de entrada eléctrica, y esa potencia eléctrica de entrada es la que provoca la corriente de armadura, es la corriente que va a circular, que hace que este eje se mueva, que hace que este eje se mueva. Es decir, aquí hay una inducción de movimiento, aquí hay un par de salidas, un par de salidas, ¿sí? Y una velocidad mecánica. Es decir, aquí estamos acoplados a una carga mecánica. Ya sea, bueno, espera un poco mejor esto, una carga mecánica. Ya sea un sistema de poleas, un ascensor, lo que sea. Aquí hay una carga mecánica. Aquí hay un agente externo, aquí hay algo que se llama un primotor, ¿sí? Aquí acoplado está lo que se llamaría el primotor, algo externo, ¿sí? Aquí estamos impulsando, moviendo una carga mecánica. Aquí hay un movimiento mecánico, es decir, hay una potencia de entrada eléctrica que se va a convertir en una potencia en el eje mecánico. Aquí hay una potencia de entrada eléctrica que va a suministrar una carga eléctrica, ¿sí? Pero desde el punto de vista del modelo de circuito, vamos a hablar de dos aspectos. El primer aspecto que vamos a hablar es la armadura, que es donde está el rotor. Y dos ecuaciones generales que vamos a tener en cuenta, que es esto. La tensión inducida, esa ecuación es para las dos máquinas, o que en algunos libros suelen llamar la tensión swap de armadura, pero la tensión inducida, se define como una constante de construcción porque va a depender del número de espiras y todo es una constante de la máquina. El flujo del campo, que nos esté generando por la velocidad mecánica, ¿sí? Entonces, esa tensión inducida a depender de la velocidad mecánica de giro, del flujo del campo y una constante de construcción. Eso es una constante de la máquina de construcción. Esta acá es de construcción. Esto es de construcción. Y hay una ecuación que es única y exclusivamente para el motor. Para el motor. Y esa ecuación sería que el par inducido, por eso el motor se induce movimiento, por eso se llama par inducido. Existe una inducción de movimiento. Inducido. Aquí el generador no induce par. Sería un error decir que un generador induce par, porque los generadores, ¿por qué se llama par inducido? Porque se genera un movimiento por medio de acciones mecánicas. Aquí, ¿cómo hay inducir par si yo mismo soy el que estoy aplicando el movimiento? Yo soy el agente externo que aplica el movimiento, o sea, yo estoy obligando a mover el eje. Aquí el eje se movió por efectos mecánicos, o sea, se induce un movimiento. Entonces sería muy extraño hablar un par inducido en un generador. Eso se define como la misma constante de construcción, el mismo flujo del campo y en ese caso sería la corriente de armadura. ¿La corriente qué? De armadura. ¿Sí? La corriente de armadura. La corriente de armadura. Entonces digamos que voy a darle un poquitico más de sentido a la tensión en su A. Es igual a K, el flujo, o la velocidad mecánica. Démosle una cosa, un siguiente sentido. Esto se ubica en el rotor. Esto está en el estator. Y esa velocidad mecánica es el primotor. Es el Wow. primotor. Digamos que el término primotor, tener mucho cuidado que es muy usual es en el término de generador. Pero la ecuación es la misma para las dos, tanto el motor como el generador. ¿La armadura qué es? Básicamente en la armadura hay una tensión inducida. Es una fuente de tensión de corriente continua. O bueno, en algunos libros suelen acostumbrarse a agregar como esas protuberancias acá, unos bordecitos acá para implicar que hay unas escobillas, es decir, que aquí sale continuo, porque antes de la escobilla es alterna, pero pues eso es un modelo que suelen utilizar algunos libros. Ya sabemos que es una máquina de continua, pues ya sé que esa tensión acá es constante. Si yo quisiera colocar alterna, pues agrego la alterna, ¿no? Ya con eso ya sé que es constante. Es su A. Y aquí estaría pues la resistencia propia de la armadura, pues debido pues a la construcción que son las bobinas. Y aquí estarían los terminales de la armadura, que ya sea que aquí yo conecto una carga mecánica, una carga eléctrica, si es generador, o una fuente, si es una carga mecánica.
¿sí? Si es una carga mecánica. Y aquí estaría la resistencia de armadura. Y uno dice, oiga, pero es que en la armadura son bobinas, ¿por qué no colocamos una bobina acá? Se podría colocar, lo que pasa es que en corriente continua las bobinas se comportan como un corto, entonces sobraría colocar ahí la armadura, la bobina de armadura. También hay una bobina aquí de armadura, pero pues uno no la suele colocar en corriente continua porque es corto. Algunos usuarios o algunos autores agregan, y me parece muy acertado, agregan aquí como un ejecito, y ese ejecito es para tener en cuenta lo siguiente, que en esta fuente de aquí tiene un valor agregado fuerte. Y es que esta fuente de aquí es una fuente que está modelando esta conversión electromecánica. Es decir, es la fuente que es la potencia eléctrica a mecánica o mecánica eléctrica. Aquí digamos que aquí hay un par y una velocidad. Se suele agregar un ejecito aquí en esto para primero indicar que esta fuente de es en el rotor. Y que esa tensión, oiga, depende de que alguien lo esté moviendo a una velocidad y un campo, ¿sí? Y un campo. Aquí estaría, esto básicamente es la armadura. Esto básicamente es la armadura. Ese circuito. Y ahorita vamos a mirar el modelo del motor, cómo lo terminamos de construir. Y el estator, depende. Opción A, si es imán, si es un imán permanente, pues el circuito, a veces en el imán permanente, lo que se le suele agregar a este circuito de acá, y bueno, aquí están el resto. En algunos textos no es necesario agregarlo, algunos textos suelen agregar aquí, adicionalmente, como un norte y un sur. Como que yo sé que el flujo, aquí en el imán permanente, yo sé que el flujo de campo es constante. Pero cuando es por devanado inductor, o digamos un electroimán, o que hablamos de devanado de campo, es que existe otra bobina adicional, o sea, hay dos circuitos que eléctricamente no se hablan entre ellos, o que no necesariamente, hay otro circuito aparte que se llama el circuito de campo, y es el responsable del campo, o vamos, aquí voy a llamar RF y LF, voy a dar aquí esa bobina, y aquí a circular una corriente, y aquí lo alimento por medio de alguien externo, una tensión de campo que es alguien externo, puede ser alguien externo o alguien o la misma máquina, y una corriente de campo, y esa corriente de campo es la que produce este flujo, es decir, que el flujo del campo es una constante de campo o la corriente de campo. Es decir, que este circuito y está el otro circuito, o sea, cuando estamos hablando de electroimán, es que los dos circuitos son aparte, o sea, es decir, son dos circuitos, que estaría entonces la arma E sub A, y aquí el ejecito, y aquí estaría RA, la resistencia de armadura. Es decir, que tenemos dos circuitos que eléctricamente pueden que se hablen, pueden que no se hablen, dependiendo del tipo de máquina. Ahí hay máquinas en las que esos son dos circuitos, o sea, realmente esos son dos circuitos aparte. Ese es el campo del estator y aquí estamos hablando del rotor. Ese es el campo o también estator. Ese circuito del estator, no necesariamente siempre existe ese circuito, en el estator puede que sea ese circuito o solo sean las movidas. Aquí dejamos, aquí el campo puede ser variable, porque yo esa corriente la puedo controlar si la fuente es variable o le puedo enseñar a este circuito una resistencia para controlar la fuente. Es decir, yo esa corriente la puedo manipular, es decir, que yo puedo manipular el campo. Al manipular el campo, pues puedo manipular la tensión inducida, si lo deseo. Digamos que cuando hablamos de electroimán o de varado de campo, entonces digamos que ese circuito también se le tienen otros nombres. Ese sería el inductor y ese se le suele llamar el inducido. El que hace la acción, el que va a mandar el flujo al circuito de armadura. Y el inducido, pues el que recibe la inducción, ¿sí? El que recibe la inducción. O sea, son dos circuitos que eléctricamente no se pueden que se hablen, pueden que no se hablen, es decir, interpretación eléctrica.
Y ese circuito depende de este. ¿Por qué? Este circuito aquí puede haber una velocidad. Eso se puede estar moviendo, pero si no hay corriente de campo, la tensión inducida, ni dependemos de dos cosas. Listo, puede haber velocidad, hay movimiento, perfecto. Pero si no hay si ese circuito de campo o no hay imán, no hay tensión inducida. O puede que yo alimente aquí, pero si este eje no se está moviendo, pues no hay tensión inducida. Ahora, resulte y acontece que estos dos circuitos pueden eléctricamente hablarse como no eléctricamente hablarse. Como vamos a hablar de los modelos de los motores, vamos a arrancar con los modelos de los motores. Resulta y pasa que van a existir un grupo de modelos de configuraciones dependiendo de ese circuito, ¿sí? De manera general, del punto de vista del motor, ¿sí? De manera general vamos a hablar del punto de vista de la armadura, ya independientemente de la interconexión. La armadura, ¿cómo es el circuito básicamente en la armadura? Y el flujo. Ese es el circuito, no estamos hablando del flujo magnético, sino del flujo de corriente. SSRA, la resistencia de armadura. La tensión inducida, que en ese caso se le suele llamar también en algunos términos, ustedes escuchan la fuerza, otra cosa es una FEM inducida, aquí se produce una FEM y aquí una fuerza contra electromotriz o una fuerza electromotriz, una fuerza contra electromotriz. Eso simplemente es porque se opone al movimiento del motor, Sí, sí, sí he escuchado, sí he pero escuchado. simplemente es un término. Sí, claro, tiene su importancia, pero no nos vamos a meter con tanta esto del punto de vista del electromagnetismo. Y entonces aquí tenemos un agente externo, una fuente, puede ser una batería o lo que sea, que va a alimentar ese motor. Esa batería, su funcionamiento es alimentar el motor, va a inyectar una energía eléctrica, aquí está la corriente de armadura, que en ese caso no siempre la corriente de alimentación en la armadura es la misma, solo que en ese caso sí, y aquí pues tendría un par de salidas y una velocidad mecánica. Y resulta que pues, y tendríamos el circuito de campo aparte, ¿no? El circuito de campo aparte. Pero entonces lo que quiero constatar es que el flujo de corriente, el flujo de potencia va en ese sentido, ¿sí? Ese flujo de potencia va en ese sentido. Y vamos a hablar de una cosita adicional que es el diagrama de potencia, que el diagrama de potencia es para el siguiente sentido. Y es que aquí ingresa una potencia de entrada mecánica, perdón, eléctrica. Bueno, coloquemos aquí una potencia de entrada. Y esa potencia de entrada pues se define como Bs por Is. Y esa potencia de entrada inicialmente, la idea es que llegue a la fuente, ¿sí? La fuente, ya vamos a mirar el sentido de la fuente, pero en el camino tenemos compañía, entonces quiere decir que un pedacito de esa potencia se nos va a perder, que es la potencia de la resistencia de armadura, ¿sí? La que absorbe esto, ¿sí? Y eso es como un nodo de un circuito. Entonces mira que la resultante que es, si entra eso y sale esto poquito, entonces saldría el excedente que me queda, ¿quién es? Es la potencia de esa fuente, ¿sí? La voy a llamar la potencia desarrollada. La potencia desarrollada es el producto entre su A e su A. Esa potencia desarrollada es la potencia eléctrica que se puede convertir a mecánica o la potencia mecánica que se convierte en eléctrica. En este caso, en el motor, la potencia mecánica que se va a convertir en eléctrica, ¿sí? Es la potencia que da en el eje, pero resulta pasa que también hay pérdidas mecánicas. O la vamos a llamar pérdidas rotacionales, que es, ¿por qué rotacionales? Por efecto del movimiento. Y aunque a uno le parezca extraño, las pérdidas rotacionales hay dos grupos. Pérdidas mecánicas debido a la fricción. Por ejemplo, las escobillas hacen fricción con el conmutador. Esa fricción crea chispa. Esas son pérdidas mecánicas. Por ventilación, el estator y el rotor también se rozan entre ellos. Entonces, hay un grupo de pérdidas mecánicas. Y también están las pérdidas magnéticas. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo así las pérdidas magnéticas? ¿Por qué aparecen en las rotacionales? Porque para que existan pérdidas magnéticas, la máquina se tiene que, las pérdidas magnéticas es porque hay inducción, y la inducción solo se produce cuando la máquina está en movimiento. Si la máquina no se mueve, no hay pérdida magnética, no hay inducción. Entonces, por eso en las pérdidas rotacionales por movimiento ingresan las magnéticas. Y toda esta es la potencia eléctrica que se ha convertido en mecánica, pero hay unas pérdidas. Y entonces al final va a quedar una potencia final, una potencia de salida que es la potencia en el eje.
que sería la mecánica. Esa ya sería la potencia útil, o La todavía potencia no. útil, la que se convierte, la eléctrica que se convirtió la eléctrica que se convirtió finalmente en mecánica. O sea, toda esa se convierte en mecánica. Una que se la roba la misma máquina y la otra que va hacia el eje, la que usted va a aprovechar en su aplicación. Ujú. Esa aquí la vamos a llamar la desarrollada. Que en el motor es la mecánica que está disponible a convertirse en eléctrica. Perdón, la eléctrica que se ha convertido en mecánica y en el otro, digamos, la eléctrica que se convirtió en mecánica. Entonces, de manera general, ese es el flujo de corriente. Ese es el flujo en la armadura, ¿no? Ese es el punto de la armadura. No malinterpretar en el estator siempre ese circuito va en ese sentido. No es que en el motor entonces la bobina se la cuenta. Entonces, resulta y pasa que hay unas configuraciones, y esas configuraciones cómo usted eléctricamente interconecta estos dos circuitos, ¿sí? Esos dos circuitos, esos dos circuitos. Entonces, la primera configuración es que eléctricamente hablando, estos dos circuitos se van a interconectar, ¿sí? Van a haber unas configuraciones eléctricas y esas configuraciones van a depender de lo siguiente, que exista conexión eléctrica entre los dos. Pero entonces el primer motor que vamos a hablar se va a llamar el motor de imán permanente, ¿sí? El motor de imán permanente. El motor de imán permanente, ¿qué quiere decir? Que básicamente el modelo de circuito es este. El modelo de circuito del imán permanente, pues tendríamos aquí la tensión inducida, el SUA, el bar de salida, la velocidad mecánica, la resistencia a armadura, y aquí tendríamos la fuente de alimentación. ¿Se parece a este? O alguien puede pensar, oiga, es el mismo modelo de circuito. Sí, es el mismo. Pero acá la diferencia es que en el imán permanente ya sabemos que aquí no voy a dibujar circuito de campo. No voy a dibujar circuito de campo. Aquí hay unos imanes. Si usted lo quiere agregar está bien, si no lo quiere agregar no hay problema. Aquí lo único que me está queriendo decir el imán permanente es que el flujo de campo es constante, ¿sí? Aquí lo que me está queriendo decir es que el flujo es constante. Aquí cuando existe ese circuito yo tengo la forma de variar el flujo de campo. Aquí el flujo es constante. Aquí el flujo simplemente lo que me está queriendo decir es que es constante. Es constante. Ahora lo que vamos a denotar son las características del motor, características mecánicas. Es decir, vamos a mirar, construir unas curvas que a mí me permiten. Yo sé que tengo varios tipos de motores. Yo tengo un motor de imán permanente, yo tengo un motor en derivación o shunt, o motor serie, que es motor compuesto, pero eléctricamente hablando, uno nota las diferencias, pero en funcionamiento, ¿qué es lo que lo hace uno diferente al otro? O sea, no me puedo quedar con un modelo de circuito simplemente. Entonces vamos a partir de la siguiente idea, y es que nosotros ya sabemos que la tensión inducida es igual a K, el flujo del campo, por la velocidad mecánica. Vamos a partir de esto. Pero en el circuito, esa tensión inducida, desde el circuito, esa tensión inducida, si hacemos el circuito, pues sería B sub S menos RA por I sub A, que es la misma corriente que está acá. No en todos los circuitos, I sub A I sub A, en este caso, I sub A y I sub S son la misma corriente. No siempre es así. I sub S llámese la corriente de la fuente, source. Entonces lo que voy a hacer es que voy a unir las dos ecuaciones. ¿En qué forma las voy a unir? Es que voy a decir que B sub S menos RA por I sub A es igual a K, el flujo del campo, por la velocidad mecánica. Por la velocidad mecánica. Voy a hacer unas pequeñas despeje aquí. Voy a decir que la velocidad mecánica polar pues se define entonces como B sub S dividido, entonces paso acá K por el flujo del campo menos RA
por iso A, y entre K, el flujo del campo. Y ya estaríamos viendo una relación de velocidad en función de, bueno, la tensión entra, la idea es que sea constante, la cadena constante de la máquina, eso no va a cambiar porque se no está modificando la construcción y el flujo, pues estaría, y como es un flujo de imagen permanente, es constante. Pero entonces vamos a mirarlo de otra forma. Y es que nosotros sabemos que el par inducido, una ecuación propia de la máquina de los motores, es el flujo del campo por la corriente armadura. Entonces, en este orden de ideas, voy a esperar la corriente armadura como una función del par inducido dividido entre el flujo del campo y entre el flujo del campo. ¿Y eso de qué me sirve? Ahora quiere decir que la velocidad mecánica es igual a la tensión en terminales dividida entre K por el flujo del campo menos RA, pero si yo reemplazo la corriente, bueno, yo tengo aquí K por el flujo del campo y ahora la corriente lo va a reemplazar por lo siguiente. La corriente entonces sería, bueno, aquí creo que me faltó algo más porque el par inducido viene con la constante. El par inducido viene con la constante de construcción, el flujo del campo y la corriente armadura. ¿Sí, ok? Entonces la corriente va a ser el par inducido, 3K por el flujo del campo. Y terminando ya toda esta matemática, pues, bueno, listo toda esta matemática, ¿para qué? Está bien. Velocidad va a ser igual a lo siguiente. Voy a dejar en negro lo que es constante. Todo esto aquí es constante. Entre la tensión de alimentación y la idea que es constante. K por el flujo del campo son valores constantes, menos RA, aquí tengo el mismo término al cuadrado. K por el flujo del campo al cuadrado. Y aquí voy a dejar variable el par inducido. Voy a dejar aquí variable el par inducido y tengo la relación con la característica par velocidad, la característica par velocidad. Y esa característica par velocidad, ¿qué quiere decir? Lo único que nos quiere decir es lo siguiente. Bueno, voy a dejar verlo así. Y sin tanto preámbulo, ¿qué quiere decir esa característica par velocidad? Voy a colocar aquí omega, aquí voy a colocar el par inducido. Y es que, por ejemplo, bueno, el par inducido es cero. Bueno, el par inducido es cero, existe una velocidad. Existe una velocidad. Voy a llamarla sub cero. Ya ahorita vamos a ver qué quiere decir. Existe una velocidad mecánica con el par inducido cero. Y también va a existir un momento en que la velocidad pueda ser cero. Si la velocidad es cero, yo paso ese término para el otro lado y después, entonces, ¿qué existe? Mejor dicho, si yo digo que la velocidad es cero, no quiere decir que el par sea cero, ¿no? Porque ese término pasa por el otro lado y empieza a ser respeto, entonces quiere decir que existe un par. O sea, quiere decir que existe un punto acá en el cual, aquí no es que si la velocidad es cero, entonces el par es cero, no, existe un valor de par, va a existir un número de inducido. Y esa relación de acá es lineal, quiere decir que ya con eso es suficiente para que usted venga y haga una recta. Y esa es la característica par velocidad. Esto de aquí es la condición de vacío mecánico. Vacío, ¿qué quiere decir vacío mecánico? Quiere decir que si el par inducido es cero, si el par inducido es cero, quiere decir que el eje de la máquina está girando. La idea es que la idea es que el motor tenga pegado aquí a alguien que lo haga mover. Pero cuando se habla de vacío mecánico, quiere decir que el eje está dando vuelta a pista. Aquí, ¿qué tengo pegado? Aquí no hay nada. Aquí no tengo acoplado absolutamente nada. Aquí, pues el motor gira a su velocidad de vacío, ¿sí? A su velocidad de vacío. Es decir, básicamente, pues el motor está ahí girando libremente. Con el más mínimo esfuerzo, el motor con el más mínimo esfuerzo mecánico, él se puede mover a una alta velocidad. Es una alta velocidad, ¿sí? Una alta velocidad. Es como cuando una persona puede ir a una gran velocidad en una bicicleta pegando pedales suaves, como si fuéramos en plano, ¿sí? Como si fuéramos, si tuviéramos un ciclista en ¿sí? Si tuviéramos aquí un ciclista en una superficie plana, pues ese se puede mover con el más mínimo esfuerzo, se puede mover a una alta velocidad, pero no es lo mismo cuando el ciclista se enfrenta a esa situación, cuando empieza a haber una oposición.
que es cuando venimos acá. La oposición puede ser tan grande que la fuerza, el par inducido, el par inducido empieza a aumentar, o sea, hay par de, ya hay, de aquí en adelante quiere decir que el eje ya tiene aquí pegado una carga mecánica. Y claro, si yo no, si yo tengo la misma fuerza, si con la misma fuerza intento subir, aplico la misma fuerza para ir en plano y aplico la misma fuerza para empezar a subir, voy a empezar a sentir un efecto en mi bajada de velocidad. Para yo poder mantener la velocidad subiendo, pues debería aumentar mi fuerza, mi insumo. De aquí, a medida que aumenta la carga mecánica, había un aumento en el par inducido, pero la velocidad empieza a disminuirse, ¿no? A un punto en el cual acá tenemos aquí la velocidad mecánica es cero. Aquí la velocidad mecánica es cero, para ahí hay par, hay fuerza. Pero uno dice, ¿cómo así que hay par inducido? ¿Eso qué quiere decir que el par inducido exista? Pero no hay velocidad. Pues quiere decir, como quien dice, usted aquí tiene una barra y usted pone aquí la mano, póngala así, y usted trata con todas sus fuerzas del mundo tratar de girar aquí un molino, pero usted mete tanta fuerza, pero que no es capaz de mover el molino. Entonces aquí está imprimiendo un par, se está tratando de meter fuerza por distancia, usted mete aquí la mano y quiere intentar mover esa manivela, pero la masa tiene una inercia tan grande, una oposición tan grande que usted por más fuerza que usted le mete, no lo mueve, no lo mueve. O sea, aquí hay un par inducido, usted está tratando de imprimir una fuerza, pero la oposición es tan grande, o sea, la carga mecánica es tan grande que usted no es capaz de mover esa masa mecánica, no es capaz. Uno dice, oiga, ¿cómo así que hay par pero no hay movimiento? Claro, usted está imprimiendo fuerza, pero la masa se opone tanto que usted por más fuerza que usted le mete, no es capaz de mover. También aquí se le suele llamar el par de arranque. El arranque es otra condición de la máquina que se da más adelante. Pero entonces, eso también es una explicación por la cual se dice, oiga, aquí no hay movimiento, pero hay fuerza. ¿Pero por qué? Porque la misma masa mecánica, la carga mecánica está encargándose de oponerse a usted y usted por más fuerza que mete no es capaz de mover. Y aquí, pues usted con la más mínima fuerza, esto se le mueve demasiado rápido, se empieza a girar demasiado rápido con la más mínima fuerza. Es lo que le están diciendo acá. Y como mira que usted siente, si usted con la misma fuerza, la carga mecánica se aumenta, usted va a empezar a sentir pues que la velocidad se la va a disminuir, o sea, usted necesita más esfuerzo para hacer ese movimiento. Y esa es la característica de la curva par velocidad de este motor de continuo. Y esa misma curva la vamos a ver para muchos, para las demás máquinas, ¿sí? Para las demás máquinas.